A ver. Bienvenidos, esto es El Español Digital, la verdad sin complejos, nuestro programa La Lupa. Yo soy Paco Vendala y hoy tenemos aquí a dos invitados de honor, bien conocidos de nuestros seguidores, nada más y nada menos que Luis Alberto de la Guía Escobar. ¿Cómo estás, Luis Alberto? Muy bien, Paco, muy bien. Rabioso Y de estar con vosotros otra vez. pues encantados igualmente. Y claro, también José Piñeiro Maceiras. José, ¿cómo estás? Sí, estoy aquí. No sé si lo que vamos. Buenas tardes a todos los televidentes, a Luis Alberto, que hoy vamos a recordar, yo creo, si tú nos dejas alguna anécdota de aquellos años de la transición, que nosotros sí vivimos la transición. La mayoría de ministros que están en el Consejo de Ministros, ninguno vivió la transición ni sabe lo que es eso. Sí, Por señor. eso se han inventado muchas cosas de las que han ocurrido en la transición y sobre todo quieren inventarse la historia de España desde hace 80 o 90 años. Sí, señor. Y inventársela como siempre, claro, al revés, mintiendo como bellacos. No sé Vamos si a... mienten o es una nueva especie del cesarismo, ¿no? Ya que hoy Sí, vamos a hablar del fascismo, yo sí. creo que vamos a diferenciar el cesarismo y el fascismo y decir que es posible que el fascismo haya muerto, yo creo que murió en el año 45, pero el cesarismo, que era lo más llamativo o digamos lo más, eh, lo más pintoresco del fascismo, existe todavía y en España, por supuesto. Claro. Hay varios países donde existe ese cesarismo, en España, en Venezuela y en varios sitios más, naturalmente. Sí, señor, así lo tenemos. Pues ahí lo ha dicho José Piñeiro. Vamos a tratar de algo que es muy interesante, que abordamos una serie de programas, pero que conviene retomar para que las cosas queden claras. Además, como siempre, aportando por parte de nuestros invitados datos inéditos, datos que conocen de primera mano de sus investigaciones y haberlo vivido dentro de lo posible. Aquí tenemos a José Antonio Prima Rivera y a Benito Mussolini. Falange, fascismo, fascismo, falange. Hay mucho mito, hay mucha ignorancia, hay mucho error. Hay mucha también, yo creo que malicia de todo punto de vista, ideológica, política. Vamos a tratar este tema en profundidad, con la claridad con lo que hablan siempre Luis Alberto y José Piñeiro. Aquí los tenemos. Venga, primera pregunta, va. ¿Falange, fascismo, fascismo, falange se parecen en algo? ¿Son, no son? ¿Se distancian? ¿Nacen de alguna forma, vamos a decir, parecida? Adelante, cualquiera de vosotros dos, el primero que quiera abordar el tema. Sí, si me permites a mí, yo creo que lo primero habría que poner de manifiesto qué dijeron los líderes falangistas al respecto y sobre todo los que crearon el movimiento, ¿no? Después, Luis Alberto va a desarrollar su estudio jurídico-filosófico sobre qué es la falange y qué es realmente el fascismo. Yo lo que quiero decir es que cuando se crea la falange, que es el 29 de octubre de 1933, y así lo sabe Luis Alberto y lo he publicado yo recientemente en el libro sobre la falange, uno de los fundadores, que es el catedrático de Derecho Civil, Alfonso García Valdecasas, dijo lo siguiente en el Teatro de la Comedia. Se ha dicho que esto es un acto fascista y yo digo que siendo españolísimo, que le llamen como quieran, que con lo fascista, que es una experiencia extranjera, podemos tener todas las afinidades y todas las coincidencias que en un futuro resulten, pero que nosotros españoles no queremos vivir de fórmulas extranjeras y no queremos exponernos a que eso del fascismo sea una fórmula más. No, queremos descubrir la autenticidad de nuestro ser, no existen recetas universales, no existen panaceas de salvación para los pueblos han de salvarse por sí mismos descubriendo su propia verdad. Esto se dice el 29 de octubre de 1933. Anteriormente, las Homs, que yo creo que lo he demostrado, que era incluso menos fascista que pudo ser la Falange, si acaso lo fue en algún momento, voy a traer la opinión que creo que es muy importante de los fascistas. Curiosamente, traigo lo que el archivo el Ministerio Italiano de Asuntos Exteriores dijo sobre la Falange, que está en su archivo y que lleva fecha de 12 de mayo de 1963 en Roma y que lo publicó ya en el año 86 un historiador de Levante, Saz, que se llama Mussolini contra la República. Esto es lo que decía el Ministerio, lo que decía el Estado italiano, el Estado fascista. Es digno de mención el hecho de que las Homs no quieran ser llamadas fascistas, pero aún reconociendo la trascendencia mundial del fascismo, quieren crear una forma política que no sea copia de un movimiento que, aunque admirable, es extranjero, sino que surja espontáneo y genuino de las tradiciones del pueblo español. Después podemos hablar lo que dijo José Antonio en el año 36 en las notas de un estudiante europeo, que ya lo he comentado yo en varios momentos, en la cual dice que son diferentes y que el fascismo puede ser incluso falso, ¿no?
Pero yo creo que estas opiniones hay que tenerlas en cuenta cuando se crea la Falange o lo que opinan realmente los verdaderos fascistas de las Hons. Pues yo creo que algunos se lo tienen que mirar con esa especie de equiparación que quieren como verdaderos posesos Falange y el fascismo, y que yo, desde un punto de vista de de la politología, de las ciencias políticas, considero que es una especie de San Benito que se le quiere poner a una determinada corriente política, como fue la Falange, para quitarla de la circulación política, de la corriente política, para que sea una figura decorativa, histórica, incluso pintoresca, pero que no meta ningún tipo de estorbo ni entre en el teatro político ni en la competencia política de la actualidad. Y que eso viene ocurriendo desde prácticamente, incluso desde la muerte, antes de la muerte de Franco en adelante. La necesidad de que la Falange desaparezca, quede como una cosa, como un retal histórico, y que todo, en definitiva, lo que es el mercado político, que es lo que existe en España, es un mercado, pues lógicamente porque se compran bienes y se busca el lucro, un lucro que es igual que el lucro mercantil, pues lógicamente es que este movimiento político de la Falange, que es muy controvertido, pues desaparezca o sea una cosa pintoresca o retal histórico. Claro, muy bien, perfectamente, perfectamente claro. Yo creo que es muy importante lo que has dicho, porque son primero fuentes originales, García Valdecasas, y los propios fascistas. No se puede desechar esas opiniones. Yo no soy un técnico, pero escuchándote, José, creo que ir siempre a las fuentes originales, en este caso de un lado y del otro, hay que tenerlas en cuenta, porque si no, entonces tampoco deberíamos tener en cuenta cualquier otra cosa que dijeron, tantos unos como otros, sobre cualquier otro aspecto. Vamos a atender a las palabras de las personas y luego también a los hechos. Luis Alberto, ¿qué nos dices de esta primera, digamos, introducción que estamos haciendo? Bueno, ¿qué decir? Es que en principio es que sería un debate estéril el intentar hablar de las diferencias entre falange y fascismo, porque es que realmente no tiene sentido. Pero vamos, dada la enorme confusión que existe incluso entre los propios seguidores de José Antonio, pues sí que se hace necesario abordar, pero de una forma seria, cuáles eran las diferencias entre una y otra concepción. Claro, En fin, se puede decir, y así lo argumentan muchos de ellos, que José Antonio habla bien, por decirlo de alguna forma, ¿no?, de las cualidades del fascismo. Pero es que eso en absoluto lo convierte en fascista. claro, Tengamos en cuenta la frase que dijo José Antonio. El ser de izquierdas como el ser de derechas supone expulsar del alma la mitad de lo que hay que sentir. Es decir, en este sentido, José Antonio está acogiendo algunas ideas de la izquierda, como es la defensa de la clase obrera, en teoría, porque luego no la defienden, pero bueno. Igual que de la derecha está acogiendo la religiosidad y el sentido del patriotismo. ¿Queremos decir con esto que José Antonio es de izquierdas o es de derechas? No. Lo que pasa es que, digamos, toma los puntos esenciales de cada una y luego los perfecciona dándoles un nuevo alcance y significado. claro. Por tanto, no tiene que ver nada las ideas primitivas, con la idea final, que es la que sustancia el nacionalsindicalismo. En fin, yo, si os parece bien, empiezo a abordar las diferencias, o si queréis, hablamos de otras cosas antes, como lo prefiráis. Pues nada, adelante, ¿no? Pepe, ¿tienes algo que objetar? No, yo comentaré alguna cosa de lo que va a exponer Luis Alberto, que lo va a hacer con profundidad y conocimiento de causa, porque ha sido siempre un estudioso de la filosofía política y del derecho, ¿no? Y de la ciencia jurídica. Y es que aquí muchas personas están hablando del movimiento jurídico de José Antonio, cuando, como hemos visto, ha sido creado por un militar famoso, por un catedrático de Derecho Civil como García Valdecasas, catedrático de Derecho Civil, ¿eh? Y por José Antonio, que era un abogado bastante muy famoso, con mucha proyección en la época. En la época era una persona, un abogado de éxito. Y lógicamente, estas personas, la Falange tiene que estudiarse desde esos principios, desde el principio de la sociología, pero sobre todo del derecho, de lo que es la filosofía jurídica y lo que es la filosofía política. Y no se ha hecho. Claro. No se ha hecho ni siquiera hacer. Yo creo que, excepto Hiler de Luque, cuando escribió, que era, bueno, pues sabemos, un doctor de Derecho Político, profesor de Derecho Político en la universidad, pues él sí lo hizo. Yo creo que hizo una investigación muy grande desde el punto de vista de la sociología y de la ciencia jurídica sobre las diferencias entre la Falange y el fascismo, y pues se publicó el libro.
Y sobre la filosofía jurídica, pues yo creo que es este libro, que nadie se acuerda de él, ¿no? De Salvador de Broca, que es un estudio en el cual se analizan las diferencias entre la falange y el fascismo desde el punto de vista de la filosofía. Ya se publicó a principios de los años 70, es una tesis doctoral, el compendio de una tesis doctoral, y llega a la conclusión de que son diferentes desde el punto de las ideas de la filosofía, el fascismo de la falange. Y después el libro de Hiller de Lucker es este, que dice que desde el punto de vista del derecho, de la sociología jurídica, pues es también diferente. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Claro. Yo creo que es simplemente una cuestión de relato, de ganar el relato y de alguna cosa más que comentaremos, naturalmente. Pues nada, adelante Luis Alberto. Bueno, pues nada, ya que hablas de Sigfredo, pues, o Sigfrido, voy a empezar con una frase suya. Aquella frase que escribía en un artículo y que decía, y todavía hay pseudointelectuales que identifican a la falange de José Antonio con el fascismo y hablan y escriben del fascismo español. Ni la más remota idea. Pues eso digo yo, ni la más remota idea. Bueno, pero que, vamos a ver, más allá de los pronunciamientos que sobradamente conocidos de José Antonio, de Ramiro, en fin, acerca de la no, de que no tenía nada que ver la falange con el fascismo, sí que podemos abordar las diferencias. eh, Personalmente, las cifro en tres puntos fundamentales. Desde la dogmática, abordando el concepto de lo que es una y otra concepción filosófica, pues resulta que, ¿qué es el fascismo? Pues nadie mejor que Mussolini. Aunque no sé ciertamente si es Mussolini o no, porque el texto que define el fascismo aparecía publicado en la Enciclopedia Italiana de 1932 en la obra de la doctrina del fascismo, en teoría de Mussolini, pero claro, es que estaba imbuida en ella, se volcaban todas las ideas de Giovanni Gentile. Entonces yo no sé si tal concepto, aunque se le atribuye a Duce, no sé si es propiamente de Mussolini o de Gentile, pero en cualquier caso dice, tutto nello Stato, niente al di fuori dello Stato, nulla contra lo Stato. Es decir, nada en el Estado, nada en contra del Estado, nada fuera del Estado. Y además sigue diciendo, para el fascismo, el Estado es lo absoluto, ante lo cual los individuos y los grupos no son más que lo relativo. Idea fundamental. Lo fundamental es el Estado. El liberalismo negaba el Estado a favor del individuo. El fascismo reafirma al Estado como la verdadera libertad del individuo. Este existe en tanto existe el Estado. Está subordinado a las necesidades del mismo y a medida que que la civilización adquiere formas más complejas, la libertad del individuo se restringe cada vez. Ahí tenemos un primer concepto, digamos, de lo que es el fascismo. ¿Qué es el nacionalsindicalismo? Me vais a permitir que dé mi propio concepto, el concepto que yo he elaborado del fascismo. No sé si será o no el más idóneo, pero sí que intento cuantificar todo lo que impregna el nacionalsindicalismo dentro de este concepto. Y para mí, el nacionalsindicalismo podría conceptuarse como una síntesis indisoluble entre lo social y lo espiritual y trascendente, que tiene su fundamento en un humanismo personalista y cuya razón ontológica es la dignificación del hombre por el trabajo como depositario de los valores que la persona encarna, constituyendo su finalidad teleológica la instauración revolucionaria de un nuevo orden social, político y económico con una vocación de permanencia. Muy bien, muy bien. Claro, si unimos ambos conceptos, resulta que el nacionalsindicalismo es un humanismo personalista, es decir, que considera al hombre al eje central y primario sobre el que gira todo el entramado social, político y económico.
El hombre, por tanto, es considerado, pero, ojo, considerado según la concepción católica como ser trascendente, dotado de cuerpo y alma, portador y custodio de los valores de libertad, dignidad e integridad. Lo bueno, por decirlo así, y a su vez es la primera nota fundamental que diferencia ambas concepciones, es que toda la doctrina de José Antonio no solo está basada en la fe católica, sino que además su doctrina está, como diría yo, está impregnada de un hondo sentido teológico. En fin, según la dogmática, según el concepto, podemos ya establecer la primera diferencia fundamental entre una y otra. Para el fascismo, el Estado es lo absoluto, es decir, todo reside en el Estado y para él nada que sea humano o espiritual existe. Por tanto, estamos ante una divinización del Estado, podríamos decir. En cambio, el nacionalsindicalismo se fundamenta, como digo, en un humanismo personalista, donde la verdadera libertad del hombre se funda en esos valores inherentes a la persona. Recordemos el discurso del Teatro de la Comedia, cuando José Antonio decía: solo se respeta la libertad del hombre cuando se le estima, como nosotros lo estimamos, portador de valores eternos, cuando se le estima envoltura corporal de un alma que es capaz de salvarse y de condenarse. Muy bien. Así que aquí tenemos ya dogmáticamente la primera diferencia fundamental entre ambas concepciones. Otra diferencia, en el orden socioeconómico. Yo he encontrado, en principio, dos diferencias fundamentales. ¿Cuáles son? Lógicamente, la primera es que el fascismo está incorporando o adoptando el sistema corporativo. Idea que es muy importante porque es que se ha tergiversado mucho hasta el punto de decir que la falange es corporativista. O sea que es una monstruosidad, ¿no? En fin, ¿qué ocurre con el fascismo? Pues que participa del sistema capitalista, pero adaptándolo, estableciendo un mecanismo corporativo que, lejos de suprimir la propiedad capitalista, porque no la suprime, se limita a agrupar corporativamente al empresario y al trabajador, todos ellos sometidos bajo el Estado, como entidad suprema. Por consiguiente, continúa existiendo una subordinación del trabajo al capital. Sigue siendo más importante el capital que el trabajo. Y además preserva la propiedad privada y la división de clases. Claro, si el capital está por encima del trabajo, siempre va a haber un enfrentamiento, una confrontación entre obrero y empresario. Por tanto, sigue habiendo división de clases. El nacionalsindicalismo, por el contrario, se aleja de ese corporativismo, ya que no participa de ese enfrentamiento. Para el nacionalsindicalismo, el trabajo es el factor esencial de la producción y el medio a través del cual se adquiere la propiedad tanto del capital como del trabajo mismo. ¿Por qué? Porque es un mero instrumento, porque el capital pasa a ser un mero instrumento al servicio de la producción. Esto se explica perfectamente, si aparentemente resulta un poco contradictorio, se explica rápidamente. En el proceso productivo, para que la producción pueda ser efectiva, necesita el concurso y la participación conjunta e individual de los tres intervinientes en la producción. Son el que aporta los medios, el que dirige el proceso, el técnico que elabora el objeto a producir y el obrero, que es la mano de obra que lo ejecuta. Sin la colaboración conjunta individualizada de todos ellos, la cadena productiva quedaría inerte y extinta, sin posibilidad alguna. Si de uno de los tres le quitamos, si no hay nadie que diseñe, ¿cómo se va a producir? Si se diseña pero no se produce, la cadena productiva queda rota. Entonces, si el producto último que se obtiene es el resultado del trabajo de los tres, por lógica,
será el trabajo el que otorgue la propiedad de lo producido. Es la diferencia esencial que hay. Ya no hay enfrentamiento entre obreros y empresarios, sino que son los tres intervinientes, los tres, los que otorgan la propiedad de lo que se produce. Muy bien. Otro, sí, Si me dejáis a mí hacer una puya un poco larga Sí, sí. sí. sobre este tema, no una puya, sino una acotación, o mejor dicho, una apoyatura, ¿no? Sí, Yo voy a leer, espera, Pepe, porque vamos a prepararnos para esa intervención que creo que es vas a aclarar entonces un poco a lo que ha dicho Luis Alberto. aclarar, no, extenderlo un poco más. Vale, vale, pues perfecto, vamos a hacerlo a continuación. Entramos. Pues adelante, adelante entonces, José, con tus aclaraciones. Bueno, yo lo que quiero decir ahora es que voy a poner de manifiesto lo que escribió en abril de 1936 un falangista muy controvertido que conoce, bueno, he oído hablar de él, Luis Alberto, que se llamaba Pérez de Cabo. Pérez de Cabo era gallego, de Orense, de la provincia de Orense, y curiosamente no se le puede acusar de fascista o lo que sea, ni de franquista, porque este hombre fue acusado, y sería verdad, de haberse apropiado de unas partidas del auxilio social, fue sometido a un proceso de aquellos que se hizo después de la guerra y fue condenado a muerte. Ah, Y era falangista, y este hombre escribió, antes de dedicarse a estas cosas, en el año 35, escribió un libro, el primer libro sobre la falange, que se llama Arriba España, que se lo prologó José Antonio, ¿no? Bueno, pues este hombre escribía en el periódico La Región de Orense y el 18 de abril de 1936 publicó un artículo en primera plana que se llamaba Exhortación a los frívolos y ponía de manifiesto que en España hay demasiada frivolidad cuando se habla de la política, ¿no? Y que ya la seriedad que teníamos en la época de Garcilaso se ha perdido en el siglo de oro y ahora cualquier persona dice una cosa sobre cualquier cuestión, se leen 4 líneas y ya se tiene un juicio definitivo, ¿no? claro. Y esa es una de las razones por las cuales a la falange se le sigue considerando fascista, ¿no? Y este entiende que para aquella época, en los años 36, el comunismo era aprovecharse de los demás, repartirlo todo y que desapareciese la religión. El fascismo era el comunismo, el marxismo-leninismo, vamos. El fascismo era la dictadura y que la falange era fascista. Y que de ahí no podías mover a muchas personas porque estaban con esa especie de atmósfera en la cual no salían y que este hombre lo acacharon. En España existen demasiados programas dedicados a la prensa del corazón y a estas cosas y naturalmente eso existe. Es uno de los defectos que tenemos los españoles y existe, ¿no? Bueno, pues este decía lo siguiente que en Rusia, que triunfó el marxismo, que dice que triunfó el marxismo, dice textualmente lo siguiente, es corto. Por otra parte, en Rusia no ha triunfado ni podía triunfar el marxismo, porque Rusia no era un país industrial, cimiento indispensable para el ensayo marxista. En Rusia triunfó, en cambio, el rurismo, y el rurismo creó la nación rusa, que antes de la guerra no existía como tal. Así pues, lo que nuestros internacionales adoran en Rusia es un furioso hiperestético nacionalismo. Esto es, timo más grande de los tiempos modernos. Rusia ha timado a los obreros Claro. españoles implantando el nacionalismo, lo que es sensato, y predicando el internacionalismo para proteger el nacionalismo ruso, y esto es una tremenda inmoralidad. El fascismo no es por esencia una dictadura, pero su contenido social económico no es de fin sino de estructura. Mantiene el sistema capitalista, pero organiza la sociedad corporativamente. La organizará, mejor dicho, si ha de mantener su doctrina. Es también nacionalista, como el rurismo, así como el marxismo no destruye el capitalismo, sino que crea un capitalismo único y millones de proletarios al servicio de ese gran señor. El fascismo mantiene capitalismo múltiple y pone también la sociedad por encima del individuo y como fin de y este es el gran error en el que caen y se identifican el comunismo y el fascismo. Para ello no existe el individuo, sino un instrumento de la sociedad-estado. Y ahí empieza precisamente la enorme diferencia entre el fascismo y el nacionalsindicalismo. El nacionalsindicalismo concibió al individuo como fin de la sociedad y se procura fortalecer la sociedad político-económica por medio del corporativismo o en esto sí coincide con el fascismo. Es
ad majorem gloriam individue. Ahora bien, para el nacionalsindicalismo la nación es unidad de destino universal y se hace coincidir el destino del individuo y el destino de la sociedad, y por eso fortalece a la sociedad es fortalecer el individuo. Y por eso será más fácil la relación del fin del individuo. Por fin, esencial, podemos afirmar, y esto de fijarse bien los nacionalsindicalistas, que el nacionalsindicalismo no es fascista, más bien es antifascista. Hazaña que por lo visto pertenece al 95% de la frivolidad española, debería fijarse un poquito más en esta pequeña diferencia. Muy bien, muy bien. No sé si queréis comentar algo al respecto, pero yo creo que este artículo publicado en el periódico La Región, que se puede consultar, de Orense, 18 de abril de 1976, página 1 y 6, un primero y sexta, dice muchas cosas claras de lo que se entendía o de lo que entendían algunas personas, los falangistas gallegos, sobre qué es el fascismo y lo que era el nacionalsindicalismo. Claro. Yo creo que es muy importante porque volvemos a repetir, muy rápido Luis Alberto, volvemos a repetir lo dicho, estamos viendo lo que dijeron los originales, los iniciadores del falangismo, por lo tanto no se puede despreciar, al revés, es lo que hay que tener en cuenta porque son los fundadores, ¿no, Luis Alberto? Efectivamente, aquí vamos a ver, lo que estamos tratando es de establecer las diferencias que, según la concepción doctrinal, tienen uno y otro movimiento. Ahora bien, evidentemente son interpretaciones. ¿Quién mejor que ellos para saber si eran o no eran fascistas? Claro. Ellos son los que dicen si son o no, y te están diciendo continuamente que no son fascistas. Tratamos de explicarlo desde la doctrina, pero sus pronunciamientos evidentemente no dejan lugar a la duda. Eso está clarísimo. Claro, yo creo que es muy importante lo que estáis haciendo porque, bueno, es lo que hacéis también en vuestros libros. Y yo siempre lo he alabado porque creo que es lo que hay que hacer. La historia, y esto de que estamos hablando también es historia, lógicamente, hay que ir a las fuentes originales, a las fuentes primitivas, a los orígenes, a lo que es. Luego se puede divagar, se puede interpretar, con el paso del tiempo la gente se olvida de ciertas cosas. Recuperar estos testimonios, recuperar estas afirmaciones, yo creo que es esencial porque son indiscutibles. Vamos, a mí me parece que es así, ¿no? Evidentemente, claro. Sí, esto ya pasaba, como digo, en aquel año 36. En el año 36, Miguel Maura, que había sido ministro, uno de los que trajeron la República, escribía en la prensa sobre el fascismo y decía que el fascismo español, se refería a la falange, aunque no lo nombraba, no tiene de italiano sino el nombre. Y como José Antonio escribió a renglón seguido, dice, pero si eso nunca lo ha tenido, ¿no? Y entonces José Antonio puso manifiesto en el libro algo que hay que leerlo también. Precisamente cuando uno, dice textualmente José Antonio, cuando uno escribía José Antonio, en abril de 36 también, cuando unos nos lanzamos a fundar lo que ahora parece a Miguel Maura realidad preocupadora, nos impusimos como el más estricto deber el de conservar, sobre todo aún en las manifestaciones más ásperas de la lucha, dos cosas que casi son una, el rigor intelectual y el estilo. Nos horrorizaba la recaída en aquellos semibalbuceos de nuestro advenimiento que interpretaba como fascismo o cosa parecida al saludo, consignas secretas y el reparto clandestino de unas decenas de pistolas. Claro, claro, fíjate, muy bien, muy bien. Y esto lo escribió en la cárcel, además, el Claro. 18, yo creo también, de abril de 1936, exactamente. Muy bien, muy bien. Pues seguimos, Luis Alberto, con tus opiniones. Vamos a seguir con otra diferencia, a mi modo de ver, esencial. Vamos a ver, es indudable que el motor que impulsa a ambas doctrinas era lo espiritual, pero con una marcada diferencia, pero una diferencia sustancial y radicalmente opuesta. Hay que darse cuenta que lo religioso, digamos, en el fascismo es un tanto postizo, podríamos decir. ¿Por qué? Pues porque data el enfrentamiento que había en Italia, la ruptura que había hasta la formación del Estado Vaticano y tal, Mussolini lo que necesitaba era unirse al Vaticano, atraer a toda esa gente con el fin de tener un apoyo superior para llegar a la formación del Partido Nazista. Por eso los famosos pactos de Letrán entre el Estado italiano de Víctor Manuel III
en cuyo nombre firma Mussolini, y el Papa Pío XI, en el nombre del cual firma Pietro Gasparri, el cardenal Pietro Gasparri, pues claro, llegan a acordar ese estado el 11 de febrero del 29, con lo cual hay un núcleo importante que pasa a simpatizar, cuando menos, con el fascismo. Pero vamos, independientemente de esto, la gran diferencia, como digo, es que mientras que en José Antonio fundamenta su doctrina política en la teología católica, en el derecho natural, así lo reconoce y lo proclama públicamente en cualquiera de sus intervenciones, ¿no? Sin embargo, en el fascismo, Mussolini no se basa tanto en el derecho natural cuanto en el paganismo, en las glorias del Imperio Romano, en el derecho romano, en las conquistas no solo territoriales, sino en las victorias de las legiones romanas, en fin, incluso en la difusión cultural de la civilización romana. Es decir, está abogando por una tradición. Y con esto, esta diferencia la podemos unir a otra de las diferencias que yo considero que son fundamentales, y es en el orden sociológico. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Pues como ocurría con la España de entonces, la derecha de los años 30, para ella, digamos, el patriotismo estaba basado en el amor a la tradición, en lo que se anhelaba del pasado. Cuanto más amante eras del pasado, más patriota te considerabas, ¿no? Es decir, se estaba elogiando y persiguiendo aquellas ideas, podríamos decir, aquellas ideas rancias, esa filosofía rancia de la tradición. Sin embargo, es decir, en suma lo que se estaba haciendo era un patriotismo deducido de la causalidad. Sin embargo, José Antonio, el patriotismo se basa en tres pilares fundamentales. Y esto da una idea de la profundidad del pensamiento de José Antonio. Para él, el patriotismo se fundaba en tres puntos, tres pilares. Una fe, un juicio y un fin. Muy bien. A la fe le servía la poesía vaticinadora, al juicio la crítica racional y al fin histórico la unidad de destino del pueblo. Claro, cuando José Antonio en el Teatro de la Comedia habla de poetas, fue una aportación nueva. Nadie lo había oído hasta entonces. Claro. Cuando decía aquello de a los pueblos no los han movido nunca más que los poetas. Y ahí de aquel que no sepa levantar frente a la poesía que promete, perdón, frente a la poesía que destruye, la poesía que promete. Todo eso sonaba nuevo. Claro. Pero claro, cuando José Antonio habla de poeta, no se está refiriendo al señor que escribe poemas y los publica en un libro bonito. No, está haciendo referencia al significado primigenio de poeta. Es decir, el vate, el adivino, el que vaticina el futuro y participa en el combate de su tiempo, el que presintiendo una victoria anima y canta esa victoria. Por eso más tarde decía, en el mismo discurso de la comedia, decía, en un movimiento poético nosotros levantaremos ese fervoroso afán de España. En fin, para José Antonio, la poesía que promete, la famosa poesía que promete, contiene en sí la fe de la patria, que no es más que una fe inseparable de la fe en Dios como supremo conductor de la historia. Muy bien. Pero además de la poesía, no podía, para José Antonio, no existe un patriotismo si no llega por el camino de la crítica racional. Y por eso, frente a ese patriotismo del que hablábamos antes de la derecha, del patriotismo deducido de la causalidad, José Antonio opone el patriotismo dirigido a la finalidad. Es la gran diferencia. No se deduce de la causa, sino que se dirige al fin. ¿Por qué? Pues porque la causa podrá siempre acompañar a la historia, pero nunca va a ser su guía. Y ello necesariamente por una razón fundamental, porque la patria
no tiene su fundamento en un carácter nacional deducido de causas históricas, sino en la armonía entre generaciones exaltada hacia un fin. No sé si se me entiende bien lo que Perfectamente, perfectamente, muy bien. exaltada hacia un fin. Por eso él profundiza más. No le vale con la deducida de la causa, sino que va más allá. La dirige hacia un fin. Y por eso decía aquella otra frase, que nuestra generación no es dueña absoluta de España. La ha recibido del esfuerzo de generaciones y generaciones anteriores y ha de entregarla como depósito sagrado a las que le sucedan. Claro. Es decir, él está buscando, dirigiendo hacia esa finalidad. Y es precisamente de la fe, del estudio de la fe, como decíamos, como vaticinadora, como fe vaticinadora, y de la crítica racional por donde llega al fin último, que es la unidad de destino del pueblo, que es la que le da, la que conceptúa con el, vamos, con el nombre de patria. Claro, muy De bien, ahí la famosa definición: la patria es una unidad de destino universal. muy bien, perfecto. Pero es que además de estos tres fundamentos, digamos, básicos en el patriotismo, yo encuentro además en José Antonio otra necesidad para ser patriota, y es la relación armónica que debe de haber con la dignidad del hombre. Ajá. Porque en el sentido de que la patria no se puede reducir a un sentimiento baldío, sino que ha de fortalecerse en un destino histórico común para todos los españoles. Pero cuando digo para todos los españoles, es que acoja a todos sin distinción ninguna. No solo a unos cuantos elegidos, o, en fin, sino a todos los españoles, sobre todo, como él decía, a los que por carecer de pan no pueden reconciliarse con la patria. Claro. Y por eso hablaba él de ese patrioterismo, precisamente en el juicio del 16 de noviembre, que le condenaba a muerte, ante el fiscal, le decía que había que excluir a esos indecisos, a esos patriotas que ventean y mueven el gallardete del patriotismo, pero se olvidan de que hay millones de españoles hambrientos y que no basta con lucir la bandera de la patria sin remediar a los que padecen hambre. Claro. O sea, es un concepto más, digamos, un valor más que él añade al sentido del patriotismo y de la patria. No vale la patria para unos cuantos, por mucho que nos pongamos pulseritas y banderas y vayamos a las manifestaciones. Sí, sí, Eso no es patriotismo, eso es patrioterismo. sí, señor. En fin, yo aquí he visto más o menos las diferencias. Podemos hablar de otras muchas diferencias, pero yo creo que las fundamentales, porque están basadas en la conceptuación, en la doctrina, en la dogmática de ambos movimientos, las diferencias fundamentales que hay. Se podría pasar a profundizar más, pero bueno, yo creo que con esto en principio queda más o menos latente la diferencia que hay entre una y otra. Muy bien, perfecto, perfecto. Es, Pues es ilógico decir que la falange es un fascismo, no claro, tiene sentido. no tiene sentido. Pues estupendo, Luis Alberto. Una visión basada, por supuesto, como ya hemos visto, en hechos y en conceptos, además yo creo que muy clarificados, que eso es muy importante, son conceptos siempre difíciles, pero muy clarificados. Entonces, José, tú nos tienes que añadir un montón de cosas. Adelante. No, ahí simplemente que cuando habla, o sea, cuando se trata el tema del patrioterismo no se puede confundir, y lo sabe muy bien Luis Alberto, con la tradición, ¿no? La tradición que José Antonio sí la tuvo en cuenta, las ideas generales de Vázquez de Mella, ¿no? El fascismo efectivamente no inventa ninguna ideología, es una forma de actuar, como yo he comentado alguna vez, de las personas que proceden de la izquierda, de los fascios de acción revolucionaria,
en el año 14 y que en el año 19 se conviertan en fascio de combate con carácter patriótico como consecuencia de que han participado muchos de ellos como reclutas en la primera gran guerra, la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y cambia su visión del mundo como consecuencia de haber pisado las trincheras y de ver la atmósfera guerrera, la camaradería que existe en una guerra, ¿no? Entre los soldados, entre los heridos, etc. Pero y después lo que hacen los fascistas es copiar o ver las ideas que en aquel momento pululaban por el mundo, como era el corporativismo, ¿no? Sobre todo por la influencia de las encíclicas papales, ¿no? El Rerum Novarum de 1891 y el Quadragésimo Anno, que es de 1931, el carácter corporativo. Con lo cual, la Falange, como ha dicho Alberto, trata de distanciarse estableciendo una sociedad sindicalista que es diferente, ¿no? Que es diferente. Pero aún habría que precisar un poco más, y es que esa tradición que se ha identificado con el corporativismo, la idea de la tradición en la cual se basa José Antonio es en Vázquez de Mella, ¿no? Vázquez de Mella, yo voy a traer aquí para que la gente lo entienda un poco mejor, lo que la persona, el falangista gallego que he comentado, que yo creo que a muchos nacionalistas gallegos le va a dar un ataque de celos lo que acabo de decir, porque lo voy a decir ahora mismo, en función de esto y de otras cosas que he investigado, yo creo que en los años 30 lo verdadero galaico autóctono fueron el ejército de Galicia y las banderas gallegas y el tercio gallego, porque eran los que hablaban gallego, cuidaban el gallego, se expresaban en gallego fuera de Galicia, tocaban la gaita, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, y además tenían unas ideas muy claras de lo que era España y lo que era Galicia, ¿no? Pero como eran antiseparatistas, pues se les ha tirado lógicamente encima todo lo que se puede para que se calle, ¿no? Pues bueno, esto decía Pérez de Cabo en agosto de 36. Cuando Vázquez de Mella hace 30 años hablaba del rey Posto y las instituciones nacidas con la Revolución Francesa, los fariseos se rasgaban las vestiduras y los alucinados por el derecho político entonces en boga lo llamaban hereje o retrógrado. Pensar en las cortes corporativas, en la organización gremial y en la democracia de origen orgánico parecía locura de un rey católico redimido. Y hoy apenas hay español que no escuche con simpatía esas doctrinas que media Europa, más o menos fascista, ha puesto en circulación con música bastante menos agradable que la música de aquella boca de oro que se llamó Don Juan Vázquez de Mella. Es cuestión de palabras y de propaganda. Los italianos son maestros en el arte del anuncio. Los españoles tenemos preferencia por excesivo y amamos las negaciones rotundas. Cuando preparando mi libro Arriba España afirmaba yo que la doctrina falangista era esencialmente democrática, si bien de carácter o origen orgánico, no pocos excelentes primates de aquel simpático movimiento me formulaban reparos y hasta se escandalizaban al oír la palabra democracia. Primo de Rivera me dijo poco más o menos al leer la afirmación del manuscrito, efectivamente, autoridad no es tiranía, creemos en la democracia de origen orgánico. Y la afirmación quedó sancionada por la autoridad del jefe nacional. Yo me acordé una vez más del verbo grandilocuente de Vázquez de Mella, quien sin duda admiraba el glorioso líder de Falange. Este gran español no podía repudiar la tradición, si bien entendiéndola al igual que Mella, no como un Estado, sino como un proceso. Muy bien, muy bien, muy bien. Creo que está más claro que el agua, ¿eh? Sí. Yo creo que sí, además, bueno, yo insisto, tal vez puedo pecar de pesado, pero es que es lo que están diciendo, vamos, lo que dijeron en su momento los originales, los que están en el primer momento, la verdadera vieja guardia. No sé, luego se ha ido todo tergiversando, pero incluso dentro de los propios falangistas es una pregunta que hago, yo no lo sé. ¿Todo esto se ha olvidado también por los hoy falangistas? ¿Qué opináis? Bueno, tiene más experiencia en esto, Alberto, que yo. Yo lo veo desde fuera, no sé, que lo vio desde dentro, cómo lo puedo entender. Yo creo que hay, desde luego, una colonización neofascista de la Falange como consecuencia de la importancia doctrinal y, sobre todo, cultural que tuvo el neofascismo con Évola y otros hombres a partir del 45 y en los años 60, ¿no? Y esto les ha influido mucho en muchas personas que se quedan admirados ante José Antonio Ramiro Ledesma Ramos o Onésimo Redondo, pues lógicamente en adoptar esas posturas. No es más cierto que aquí se pone, lo hemos puesto de manifiesto, lo que dice Pérez de Cabo, que los españoles leemos 4 cosas y ya nos consideramos expertos, ¿no? No, es más difícil. El neofascismo ha buscado sus fórmulas, su historia, su memoria histórica, ha tratado de ver con qué ideologías podía tener más
más relación y bueno, lo ha conseguido y eso, esa especie de moda o esa especie de ola doctrinal, pues ha llegado a España y muchos españoles, buenos españoles, pues admiten esa postura como si fuera así, pero claro, se olvidan de la opinión de los que crearon la Falange y el nacional sindicalismo, ¿eh? Claro. Luis Alberto. Mi opinión es que, vamos, no es una opinión, es una realidad. Es que había que diferenciar qué falange, porque claro, Sí, que hay tantas, sí, hay sí. tantas. Entonces, yo puedo dar fe de que por lo menos en Fejons, si hay alguno que se considera fascista, es muy extraño. Yo personalmente no lo conozco. Puede ser que lo haya, no digo, pero yo no lo conozco. Ahora, Bueno, en otras falanges, pues no lo sé. Ya. No lo sé. El hecho es que existen, pero no sé a qué se debe. Yo pienso que probablemente sea a una mala formación que han tenido. No sé si en las formaciones del Frente de Juventudes. No, no lo sé porque como tampoco he pertenecido nunca ni he estado en el Frente de Juventudes, no sé qué es lo que se impartía allí. Pero sí que es cierto yo creo que es una formación, una mala formación o que la han asumido mal. No se les ha llegado a explicar en profundidad las diferencias entre uno y otro, porque es que si no, no tiene sentido. Pero es cierto que hay muchísimos, muchísimos que se consideran falangistas todavía. Ya, Perdón, que se consideran fascistas. ya. Entonces, bueno, yo, sea que yo pienso, si me dejáis hablar, sí, que, bueno, vamos a ver, esto fue una cosa que se sacó de la manga, como sabemos, nuestro amigo Ángel Viñas. Ángel Viñas empezó a hablar de esto, de la famosa subvención de José Antonio, porque yo creo que lo he dejado claro, pero que podemos hablar si hay tiempo sobre ello, ¿no? Muy bien. Esa subvención que recibe José Antonio de su secretariado, creo, de Presa y Propaganda de Italia y se empezó con eso, ¿no? Pero bueno, una ayuda que recibe una persona que es abogado y que trabaja en los parlamentos, pues la gente no sabe interpretarlo. Es decir, y ahora me voy a reconocer ante vosotros, yo que llevo pues más de 20 años trabajando como abogado, alguna vez me ha contratado una entidad menor que era gobernada por los socialistas para que le hiciese unos trabajos, que yo creo que los hice bien, y me lo pagaron bien y durante varios años. Y no creo que nadie me considere a mí socialista. Pero si estos que consideran como Ángel Viñas que por recibir una subvención, un trabajo que hacía José Antonio, que era hablar bien de José Antonio, de la Italia y de lo que ocurría en Etiopía por la prensa de la Falange, y eso es considerarse fascista, pues bueno, José Piñera Maceiras es socialista desde hace 20 años, cosa que Alberto de la Guía dirá que eso es una auténtica calumnia, una auténtica barbaridad, ¿no? Pues bueno, esto hay que decirlo así, porque la persona que daba dinero a José Antonio, Amadeo Landini, que era el encargado de la prensa y propaganda de la Embajada de Italia, en sus informes dice que, bueno, como José Antonio lo tiene en ejercicio, es decir, está trabajando haciendo algunos trabajos para el Ministerio de Propaganda, pues lógicamente le encarga un trabajo, ¿no? Hombre, yo creo que esto es una exageración, pero además de ello, yo quiero hacer constar lo que ya he comentado contigo, Paco, Sí. en el sentido de que los falangistas de aquella época, eso del fascismo se lo tomaban a broma. El mismo Ramiro Ledesma Ramo a los chicos de la Falange antes de la unificación le llamaba a los mozárabes, según Martínez de Bedoya, porque decían no saben de dónde vienen y son uno como conversos, ¿no? Martínez de Bedoya en sus obras, en sus memorias de una aldea del año 1996, que no he leído, dice realmente las diferencias que había en las Homs, en las primitivas Homs con el fascismo. Está clarísimo, si es que no lo quieren querer simplemente por la cuestión del relato. Bueno, pues hay muchos falangistas que incluso que se tomaban esto a broma. El caso de Hato, que fue uno de los jefes del SEU y pues fue falangista en el régimen de Franco bastante, pues Hato cuando Viñas publicó esa obra, ese artículo, decía, o ese estudio sobre que la falange podía ser fascista o que recibía subvenciones de Mussolini, del régimen de Mussolini, publicó un artículo en Arriba, llamándose la falange y el fascismo, y decía que los fascistas de su época, que él conoció y tenía cargo en el SEU, eso del fascismo, la equiparación entre la falange y el fascismo, se lo tomaban a cachondeo, a broma.
Entonces, vamos a ver, pero esto ha existido hasta años muy recientes y ahora vamos a comentar la anécdota nuestra. Yo creo que veis esta revista que tenéis aquí, que es la revista Fuerza Nueva, que Sí, es el 20 de noviembre de 1977 en la Plaza de Oriente. Bueno, aquí a los 2 años de morir Franco, hubo mucha gente, como se ve, mucho joven, camisa azul, boinas rojas, etcétera, y aquí se ve una pancarta. En esa pancarta, unos simpáticos pusieron la siguiente leyenda: y si somos los fascistas, bueno, ¿y qué? Muy castizo. Hombre, pues yo creo que es bastante claro. Yo mismo y Alberto nos acordamos en el año 81 de escuchar en un pub de Madrid, por arriba de la ciudad universitaria, como unos carlistas en plan de broma, que yo no sé si eran muchachos que estaban en el ejército, no, porque era un sitio donde iban muchos militares, en plan de broma, decían por una España mejor, viva el fascio redentor, y todo el mundo se partía de risa en el pub, en los alrededores, en la calle, y nosotros mismos que llegamos allí. Incluso nosotros lo adoptamos en plan de reírnos de esto. Pero vamos, es que esto ya es una tomadura de pelo y eso es lo que decía Pérez de Cabo. Aquí en España hay una frivolidad ideológica, política, que clama al cielo. sí, sí, sí es verdad, sí es verdad. Esa es otra de esas características españolas que yo creo que es de las peores porque nos hace que no sabiendo nada pontifiquemos. Además, aquí cualquiera escribe cualquier cosa, dice cualquier barbaridad y encima los demás se lo creen. Y eso es un problema pues, muy grave, la verdad. No, Yo pero es creo que que en sí. España sí existe, si se identifica el fascismo con la dictadura, que no es así, pero mejor dicho, con el cesarismo, que sí ha tenido el nacionalsocialismo y el fascismo italiano, la venida de Mussolini y Hitler, que eso también criticó Rolao Preto en el año 33, cuando le hizo una entrevista a una agencia de periodística, en la cual puso de manifiesto que esos movimientos eran cesaristas, que ellos no, que el nacionalsindicalismo portugués quería basarse en la tradición portuguesa y en la religión que había configurado el reino de Portugal, que ellos no eran cesaristas. Pero es que el cesarismo en España existe, y ese cesarismo hoy existe. Hoy yo creo que basta leer los periódicos para exhibir que el culto al César existe en España. Sí, sí. Un César político que lógicamente no es fascista y tal, pero sí existe. Pero tanto en la derecha como en la izquierda, ¿eh? Sí, sí, señor. Además se ve incluso en la propia estructura y forma de trabajar los partidos. Es decir, el presidente. Entonces, el presidente designa a dedo, como el César, a su sucesor. Lo hemos visto en el Partido Popular, lo hemos visto en el PSOE, lo hemos visto... Y después, no, es que a ver qué es lo que dice el presidente. Yo me acuerdo ahora de aquel anuncio, aquel chiste, ¿no? Cuando decían, ¿y Franco qué dice de esto, no? Bueno, pues es que es lo mismo. Y Aznar y Sánchez, y qué ha dicho Felipe González. Pero vamos a ver, bueno, pero Exacto. y además se va descendiendo hasta, bueno, ¿y qué ha dicho el varón? A mí esto de varón me suena, vamos, me suena penoso. El varón de Castilla, no sé qué, el varón de no sé dónde. Bueno, y entonces es que estamos enganchados todavía, y de eso, bueno, pues es otro de nuestros grandes problemas, claro, el Sí, españolito. y es así, pero si te acuerdas, nadie dijo, ¿y qué dice José Antonio Primo de Rivera de esto? No, no, O qué piensa Girón de esto? De eso claro, no se ha olvidado. claro, ahí has ¿O qué tocado pensaba Arrese de esto? No. claro, claro. Ahí has dado en el punto, pero nadie desde, yo creo que desde 1900, no sé, 50 o 60, es decir, porque ahora vamos a entrar en otra cosa que a mí me gustaría que tocarais y que creo que también es importante, porque las cosas evolucionan, las personas cambian, algunos fallecen, otros son asesinados, como el caso de José Antonio, y yo os voy a hacer una pregunta porque quiero ver cómo fue esa evolución y si eso tuvo que ver algo en lo que hoy vemos digamos, tan enmarañado como es esto. Entramos. Vamos a ver qué es lo que pasa. Lo que pasa es que, bueno, pasan los primeros años, José Antonio es asesinado, llega la guerra, va a llegar la posguerra, la etapa de gobierno del generalísimo, y vamos a ver si es que la falange, cambia y se vuelve fascista, tal vez, o no, porque nunca lo fue. ¿Qué opináis? Yo creo que nunca se volvió fascista, nunca. La falange, lo que es la falange nunca se volvió fascista. Entramos en la famosa discusión de si la falange acabó con el decreto de unificación o no. Eso ya cada uno que piense lo que quiera. Que hubo algunas diferencias, no es que hubiera diferencias, es que tras el decreto de unificación y la posterior
desde que es FET y de las Pons, resulta que sí que se siguen algunas normas o algunas pautas falangistas, sobre todo evidentemente por Girón de Velasco y Arrese, pero no se llega a materializar la doctrina de José Antonio hasta en profundidad, digamos, y por eso hay muchos que dicen que esa no era la falange de José Antonio, Ya. porque faltaba mucho que, por ejemplo, una de las fundamentaciones del nacionalsindicalismo y de los puntos clave era la reforma agraria que nunca llegó. Ya. Entonces, claro, hay quien dice, no, no, es que eso ya era otra falange. Ya. Yo creo que, no sé, yo pienso que ciertamente no era la misma falange, evidentemente, pero sí que hubo algunos falangistas, buenos falangistas como Girón y Arrese, que trataron de continuar esa doctrina y ese pensamiento de José Antonio hasta las últimas consecuencias. Lo que pasa es que poco a poco el régimen de Franco, a partir del momento en que se suprime, se acaba con los falangistas, pues claro, ya no tenía prácticamente nada que ver. Claro. Pero digamos, en los primeros momentos, desde el año 39 hasta yo sé, hasta el 42, 43, incluso más, mientras estuvo vista, aunque no se llegara, ya digo, a culminar en la totalidad de la actuación de los que entonces representaban esa falange. Ya. En Claro. mi opinión, puedo estar Ya. equivocado, pero yo Pues, creo que Pepe, no. danos la tuya. Bueno, yo creo que no desaparece, vamos a ver, el carácter fascista con la llegada de Franco al poder desaparece absolutamente, ¿no? Yo creo que los mismos discursos de Franco lo ponen claro, se ponen claro cuando él crea que el que dicta, pues cuando es nombrado jefe del Estado, es clarísimo de que se está abandonando y los mismos generales eran partidarios de ello, es decir, los generales no entienden mucho de política, pero ellos tenían un concepto nacional, patriótico y lo que no querían era ponerse a disposición de ninguna nación extranjera, ninguna ideología extranjera. Eso lo tenían muy claro todos los generales, que son los que realmente ponen las normas, aunque naturalmente, y eso tiene que saberse de una vez por todas, los generales antes de la guerra ya acordaron que si ganaban, pues si triunfaba el alzamiento, el golpe de Estado que hubo, pues las dos voces iban hacia una estructura política de carácter orgánico en la cual habría dos corrientes políticas, la falange y el carlismo. Lo que pasa es que naturalmente eso eran las ideas fundamentales. Cómo se desarrolló dependía mucho de los ministerios, de los ministros. Desde el año 38 sabemos que quien tenía el poder en la época de Franco eran los ministros. Mucho que se dice ahora, pero mucha gente no ha sabido la ley de 1968, de la ley de reforma de la administración, que es de enero de 1968, en la cual se dice que las leyes y los reglamentos están promovidos, los que van al Consejo de Ministros, donde estaba Franco, vestido por Franco, por los ministros y que naturalmente se acordaba por todos. Y solo Franco, en el caso de que no hubiese acuerdo de todo el Consejo de Ministros, pues se tenía una decisión superior. Pero si no era la mayoría de los ministros, y lógicamente los ministros, la mayoría de ellos no eran de Falange era el Ministerio de Agricultura, era el Ministerio de Trabajo y que carlista o tradicionalista era el Ministerio de Justicia. Los demás eran pues gente técnica y curiosamente mucha gente que había militado en la derecha política o que eran de derechas de toda la vida antes de la guerra civil. Lo que pasa es que los principios ideológicos, como una cosa que se sacó Serrano Suñer, teniendo en cuenta su formación jurídica, como eran los principios del derecho, eran de origen falangista, sobre todo, eso está claro. Otra cosa es que la doctrina no se llevase a cabo en sus ideas, tampoco se llevó mucha de la doctrina carlista, en cuanto, lógicamente, el rey que siguió a Franco no viene de la línea carlista, de la línea de la ¿cómo se llama? La legitimación proscrita, creo que le Sí, llaman así los sí, sí. carlistas auténticos, ¿no? Sí, sí. Es igual. Lo que sí tengo que decir es que lo fundamental de la falange, lo que aporta en la historia política española, es el concepto de la empresa que no es corporativista, sino
crear la empresa como una unidad. Fíjate que hablan ellos, los falangistas hablan de unidad de destino universal como idea fundamental, pero en la empresa existe también una unidad de destino, si podría utilizar esta palabra, ¿no? Por un lado el propietario, el capitalista, por otro lado el técnico, por otro lado el operario, ¿no? Y que lógicamente eso implicaba, en último término, que el operario participase en la gestión de la empresa, en la dirección de la empresa y en los beneficios. Y eso se consiguió en parte. Las leyes iban por ese camino. Las últimas leyes de reforma, las leyes de plan de desarrollo, incluso se ponen en su articulado la necesidad de que se tiene que llegar ahí, a esa participación del obrero, del operario en los órganos de administración y en beneficio de la empresa. Incluso siendo ministro de Trabajo Licinio de la Fuente, que ya no había participado en la Guerra Civil ni en la camisa vieja, aunque él se sentía falangista. Curiosamente, Licinio de la Fuente, que es uno de los, creo que creadores de Alianza Popular, lo que hoy es el Partido Popular, lo que ha evolucionado ese partido, de las líneas revolucionarias sindicalistas josé antonianas de Licinio de la Fuente, que cuando fue ministro de Trabajo decía que había que llegar a que el obrero participase en los beneficios, participase en la administración de la empresa, a lo que hemos llegado, a lo que hemos llegado. Sí, es verdad, sí, es verdad, sí, es verdad, sí, es verdad. Nah, Incluso el mismo, que tengo aquí un libro del almirante Guerrero Blanco, que escribe España ante el mundo, él es partidario y defiende esa empresa falangista que no se pudo llegar. Habría que estudiar porque no se llegó ahí, era difícil, complicado, se intentó con la ley de cogestión, era una cosa bastante complicada, ¿no? Pero es así. Ahora, el régimen de Franco desde siempre se consideró que no era fascista, sobre todo por su ideología militar. Y yo creo que para clarificarlo, voy a leer lo que Franco le dijo a su primo Franco Salgado Araujo, teniente general, en mis conversaciones privadas con Franco. Quiero decir que yo creo que este fue el único, general Franco Salgado Araujo, el único asesor que tuvo Franco, y eso que era una persona que tenía un poder absoluto. Aquí hay ciertas personas ahora que se han elegidas para 4 años que tienen 500 o 300 asesores. Sí. Bueno, esto hay que saberlo porque hay que hacer comparaciones, que parece que en España no hacemos comparaciones. Bueno, pues Franco en el año 65, 68 le dijo a teniente general Franco Salgado Araujo, que era su primo, lo siguiente: yo, tú lo sabes bien, nunca he sido un fascista ni hemos luchado nunca por el triunfo de ese ideal. Fui amigo de Mussolini y de Hitler porque nos ayudaron a combatir el comunismo. Nosotros nunca fuimos ni fascistas ni hitlerianos. Quisimos dar la mano a quien nos la tendió. Esto es elemental, pero no se quiso ver así y el Occidente hizo todo lo posible para que perdiéramos la guerra y la ganase el mundo comunista. Y esto llegó hasta tal punto que la creación, que fue una cosa fantástica de la Falange, que fue la Falange Exterior, pues tuvieron que cerrarla en el año 45 porque a los norteamericanos no les gustaba nada la expansión de la Falange por todos los países de América, incluso por Estados Unidos y Canadá. Y lógicamente tuvieron que derogar, creo que en octubre del 45, la Falange Exterior y crear lo que fue el Instituto de Cultura Hispánica. Pero date cuenta que se creó falanges en todos los sitios. En México, en Perú, en Colombia, en Argentina, en Venezuela, en Estados Unidos, en Canadá, yo creo que excepto en Cuba. De hecho, todos lo sabemos que algunos biógrafos de Fidel Castro aseguran que donde estudió él, en el colegio religioso que estudió cuando era joven, cuando era un chico bachiller, Fidel Castro era un colegio de falangistas cubanos que pertenecían a la Falange de Cuba. Estas son cosas que mucha gente no sabe, pero que hay que recordarlas. Y yo creo que la Falange, desde el momento que se crea orgánicamente, la Falange Exterior no rompe cualquiera, es independiente de cualquier ideología, quiere ser ella misma, quiere ser ella misma. Ella, vamos a ver, habría que ver si un partido filofascista o similar fascista hizo lo mismo en el resto de Europa. Jamás. En el resto del mundo, solo Falange se expandió por el mundo con la idea de la Falange propia como tal. Y llegó hasta Oriente Medio y a todos los sitios. Incluso algunos falangistas de estas nuevas falanges, como la Falange Socialista, creo que boliviana, etcétera, siempre protestaron para que les consideraran fascistas, que no lo eran. Claro, claro. Se atribuye a José Antonio una frase más o menos, no la sé textualmente, diciendo que la izquierda me llama fascista, la derecha me llama bolchevique, ni me entiende, ni me lee, ni nada. Más o menos. Si esto es así, lógicamente tenía razón también.
Sí, yo creo que sí, tenía bastante razón porque en España, como ha demostrado el artículo que te he leído de Pérez de Cabo, somos demasiado frívolos, vemos cuatro cosas, escuchamos la televisión, la sexta, la quinta, la cuarta, la 13, la segunda, lo que fuera, y nos lo creemos todo, nos lo creemos todo y ya está. Y palabra de Dios te elevamos, Señor. Sí, sí, sí. Esto es lo que hay en España, lamentablemente, y nos guste o no, así somos. No, Luis pero Por es que eso, sí, solo hemos prosperado cuando tenemos algo que hacer fuera o nos unimos por algo de carácter universal, como fue la conquista y evangelización de América o de la hispanidad. Ahí fue cuando nosotros hemos demostrado lo que somos, pero después Nada, nosotros no podemos, no claro. podemos. Estamos lastrados por una serie de condiciones, características naturales y psicológicas que nos impiden progresar como nación. Sí, Y somos señor. fruto de césares, de caudillos, no el del Ferrol, sino otro tipo de caudillaje, Sí, y así nos va. así nos va. Luis Alberto. mm, pues sí, que la cosa está clara. ¿Qué voy a decir a lo que ha dicho Pepe? Es que es así. La razón es esa. Probablemente la frase que comentabas tú de José Antonio se explica en lo que yo antes había dicho. Ser de izquierda con ser de derecha supone pulsarle el arma a la mitad de lo que hay que sentir. Entonces, claro, cuando él adoptaba digamos, una posición que venía de la derecha, para los izquierdistas era un derechoide, era un fascista. Si tomaba la idea de la izquierda, entonces ya resulta que era socialista. Eh, Claro. es decir, lo que él decía, ni se entiende, ni se le lee, ni se le quiere entender. Y seguimos Yo así. yo lo único que sí te puedo asegurar es que hay una frase de Rafael Sánchez Mazas, que identifica perfectamente la doctrina de José Antonio, y es aquella que dice: para sus ideas vale la pena vivir, por sus ideas vale la pena morir. Muy bien, muy bien. Muy, muy, muy importante. De grandes intelectuales, aquellos que fundan Falange. Yo creo que eso tampoco se ha tenido muy en cuenta, ¿no, Pepe? No eran unos cualquiera, no eran unos proletarios, no eran un no sé qué, gente tirada como otras cosas, comunistas y demás. Yo creo que eran la élite intelectual de aquel momento en España, ¿no? Sí, mira, al fascismo se le ha achacado su carácter vitalista que tuvo, naturalmente, al fascismo italiano como consecuencia de que los antiguos combatientes, lógicamente, se organizaron para combatir lo que ellos consideraban que perjudicaba a Italia, ¿no? Que son los fascios de combate. Fue una actitud vitalista, ¿no? Si quieres, antes que ideológica. Sí, Y eso mismo, pues aquí, con los movimientos socialistas, fueron creados por esas personas. Pablo Iglesias no era un catedrático de Derecho Civil como era Valdecasas, ni era un aviador famoso, ni era un abogado, no, era una persona, pues yo creo que era un tipógrafo, me parece, ¿no? sí, tipógrafo, sí. Exactamente. Y lo mismo ocurre con el comunismo aquí, no solo el anarquismo, no es creado por gente. Estos movimientos son creados por gente vitalista, en el sentido son más fascistas que lo que Claro. podría ser la falange o falangista, porque son vitalistas. La acción, el acto, la acción, lo importante es la acción, lo que decía Mussolini, ¿no? Después ya vendrán, ya hablaremos de la ideología y de los principios, tomar el poder, controlar, Sí. evitar que los socialistas tomen el poder o los fascistas. Esto es típicamente vitalismo y es de vitalismo, no, la falange no. La falange es intelectualismo, nace con la conquista del Estado, que es una revista de intelectuales, y son todos intelectuales. El mismo, Serrano Suñer lo puso en manifiesto en el 40 y 49 cuando escribió el libro entre Tendaya y Gibraltar, haciendo constar que la falange era un movimiento intelectuales, y como eran intelectuales y es de finales de los años 30, pudo inspeccionar y criticar lo que existía en aquel momento desde el punto de vista político, la democracia burguesa y liberal, el comunismo, el socialismo, etcétera. Incluso criticó por llegar tarde al fascismo, que es lo que hace José Antonio en ¿cómo se llama? En notas a un estudiante europeo que hace en septiembre del 36 en la cárcel, ¿no? Pero el mismo Onésimo Redondo, por ejemplo, en el periódico Libertad, en el año 33, escribió lo siguiente:
Pesar una datación a España de lo que Mussolini e Hitler han concebido para sus respectivos países sería incurrir en el mismo vicio que denunciamos en nuestros enemigos. Tan lejos debemos estar de un tradicionalismo demasiado rural y romántico a lo Donoso Cortés, confiado en hallar la soberanía de todo con el solo dar media vuelta hacia el pasado, como el adoptar lo que de fuera a España se lleva. Llámese comunismo o fascismo, está claro. Está claro, está claro, está claro. Muy bien, muy bien. Esas citas son muy importantes. Yo creo que, como siempre, las fuentes originales que han permanecido inéditas, ha habido un interés en ocultar todo esto porque ni siquiera los periodistas lo sacan. ¿Qué opina Luis Alberto? Sí, bueno, actualmente evidentemente hay un interés, pero vamos, ciego, que todo esto se oculte. Claro, Pero es que, por otra parte, tampoco es que en la época de Franco se diera mucha importancia a todo esto, se dejó un poco en el olvido. ya, ya, Tampoco sí, se dignificó, la figura de José Antonio se endiosó, por decirlo de alguna manera, pero tampoco se basaban mucho en difundir su doctrina, ¿no? claro, Y lógicamente hoy día no es que no se difunda, sino que interesa difundir lo contrario de lo que ellos decían, claro, incluso atribuyéndoles a ellos muchas de las cosas que están diciéndose ahora, ¿no? claro. Yo tengo algunos artículos donde dicen, le atribuyen a José Antonio frases que en absoluto son suyas. Claro, claro. Estaban reescribiendo la historia, pero al revés. Una cosa muy Efectivamente. importante. La izquierda y la derecha, digo las dos, de entonces, vieron en José Antonio, vieron en la falange verdadera, la falange, por supuesto, no fascista, vieron su verdadero respectivo enemigo. Pepe. Yo creo que sí. El socialismo y el comunismo sí. De hecho, incluso yo comenté, ya sabes que he comentado en algún artículo, en alguna intervención tuya que he tenido contigo, que los propios anarcosindicalistas entendían ya bien el mensaje de José Antonio, pero que los obreros, que no eran cultos, que no leían, pues se fueron manipulados por el socialismo porque les estorbaba la falange, eso está claro, Claro, que claro, son los verdaderos. Y en la derecha se conocía también. Lo que pasa es que la derecha pues tiene otras ideas. En la derecha lo que existe también es las ganas de colocarse, ¿no?, en la ya, política. Y si pueden llegar más cerca al poder por elecciones, muy bien. Pero si hay que llegar y hacerse falangistas, pues eso fue lo que ocurrió después del 18 de julio, ¿no? Que mucha gente de derecha se pasó a la falange. Y hay que entenderlo, que antes del 18 de julio, muchísima gente que militaba en la CEDA y en las JAP, en las juventudes, se pasaron en masa a la falange. ¿Eh? Muchísima gente. ya, La falange, a pesar de lo que nos dicen estos escritores profascistas o que consideran que la falange es fascismo, un día antes del alzamiento de 1936 era la fuerza importante contraria al régimen. ya, Muchísima gente estaba afiliada a la falange, muchísima. claro, claro, Incluso no se sabe en la misma falange, porque estaba prohibida, ¿no? Pero los grupos de falangistas que se creaban como por escuadras estaban por toda España, por todos ya, los sitios, ya, 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 por todos los sitios. Había falangistas en todos lados de España. Y claro, eso después, con el lanzamiento, fue creciendo hasta tener 1 millón o 3 millones claro. de militantes o de activistas, ¿no? Eso Sí, fue sí, sí, algo muy grande. claro, Y, lógicamente, sobre todo gente joven. Y claro, hoy esto no puede darse así porque, en primer lugar, las circunstancias han cambiado, la juventud española es una juventud que es cómoda y, sobre todo, está muy afectada por las drogas y por los cantos de sirena que vienen de otros sitios. Y es imposible que puedan hacer una cosa como la falange en la actualidad. claro, Pero, naturalmente, la falange tiene su historia y se tiene que conocer. Lo que no se puede es manipular, como se viene manipulando desde hace 50 años, la historia de la falange, simplemente para que exista pues un partido de derechas y de izquierdas y se repartan el poder y se ganen unos sueldos fabulosos, fabulosos, claro, personas que en la vida empresarial o profesional no triunfarían, claro, serían efectivamente, mediocres. claro. Luis Alberto, Lo- ese lo- odio, lo- no, iba a decir que lo indignante de hoy día no ya es el que se vendan a un partido y traten de... No, a mí lo que más me cabrea, hablando en castizo, sí, sí, es la palinodia que tiene. O sea, un tío que ha estado
pensando y escribiendo acerca de la Falange, en este caso, una serie de artículos diciendo lo que era y tal, resulta que del día a la mañana ya piensa lo contrario. Eso es lamentable. Sí, sí, sí. Eso demuestra que o es un ignorante o es un tío servil que está a disposición del que más le paga. Así de claro. Claro, efectivamente. Una cosa también que no quiero dejar pasar. El aspecto religioso, concretamente, lógicamente católico, que impregnaba a José Antonio y a buena parte de aquella generación, tuvo también mucho que ver en evitar que la Falange escorara, digamos, hacia el fascismo, ¿o no? No lo sé, pero es probable porque cuando uno tiene un fundamento, en este caso moral, lógicamente no se quiere apartar de él. Entonces, si pensaban que el fascismo no representaba sus ideas religiosas o morales, pues era un inconveniente para considerarse fascista. Entonces, es probable que eso influyera en la gente, sí. ¿Cómo no? Claro. Pepe. Bueno, el asunto tiene otra perspectiva. Aquí cuando el partido, el marxismo o el marxismo-leninismo quieren progresar en España, se encuentran que hay un sentimiento religioso muy profundo en la sociedad, ¿no? Ya. Entonces lo que se intenta es destruir ese pensamiento religioso. ¿Cómo se hace? Destruyendo las iglesias, los templos, etcétera. Y eso ya es una ola que empieza antes de la Guerra Civil, ya en el año 31 y después, a partir de febrero de 1966, se asaltan centenares de iglesias. Lógicamente, para dañar a un criterio, para exterminar un criterio religioso que había, un sentimiento religioso que había en la sociedad española y que la Falange pues lo admitía plenamente. El caso más claro, estás hablando de una persona que es Alberto de la Guía, que su abuelo fue de Falange y lo fusilaron los socialistas, lógicamente. Los socialistas de la Mancha lo fusilaron prácticamente al lado de su casa, sacaron de su casa y lo fusilaron, y él en vez de gritar viva el fascio y estas tonterías, dijo viva Cristo Rey, ¿no? Claro. Entonces estaba claro que que la religión tenía una importancia muy grande en la Falange, como lo tuvo en el nacional-sindicalismo portugués. Son dos naciones, tanto Portugal como España, creadas con un carácter misional y sobre todo fundamentado en el aspecto religioso, ¿no? Que hoy Claro. ya no existe en España, ese aspecto religioso no existe, No, no existen esas creencias tan grandes. no. La gente desde hace 30 o 40 años ya no acude a esos cursillos espirituales que existían hace 50 o 60 años. Se ha perdido mucho, y se ha perdido mucho porque es así. Y lo que se quiso hacer en los años 30 fue exterminar ese criterio para que no se pensase, la gente no pensase en ese criterio. Eso lo hizo el socialismo y el comunismo, sobre todo, y el anarquismo, ¿no? Claro. Y por eso se mató, se asesinó Ah, a a tantos propósito, sacerdotes y frailes y monjas en la guerra civil. a propósito de esto, y para que veamos la idea que tenía José Antonio, hay una anécdota en la que estaba hablando con otros camaradas jóvenes y les estaba diciendo que si era necesario creer en Dios para estar en la Falange. Y José Antonio le decía, no, cada uno puede pensar lo que le dé la gana. Lo que pasa es que eso sí, una vez que os muráis, no os dediquéis a la mala vida, porque el día que os muráis y os pidan cuentas, no podéis decir que sois falangistas y eso os va a salvar. O sea, lo importante es la religión. O sea, en José Antonio era una idea esencial. Esencial. Sí, sí, sí. Y Se Bueno, cuenta. Adelante, bueno, Pepe. yo quisiera decir, antes de que se me olvide, que sobre todo esas personas que ahora han sacado una teoría de que José Antonio y los falangistas no se consideraban fascistas porque tenían miedo de considerarse así. Y es una teoría yo creo que viene de esto. Bueno, pues yo voy a traer las frases que escribió Giorgio Almirante en un libro publicado sobre José Antonio, que yo no sé si lo editó, creo que lo editó Fuerza Nueva también. El libro se editó en el año 80, creo, en Roma, ¿no? Y Giorgio Almirante, que es el verdadero político, heredero del fascismo, ¿no? Del fascismo político.
Pues dijo lo siguiente: si un amigo le hubiera preguntado a José Antonio la plenitud de su batalla política, ¿es fascista la Falange?, le habría ciertamente contestado que no. Sin embargo, su primer periódico se llamó El Fastio, mejor dicho, su primer tentativo periodístico, que pronto suprimieron las autoridades gubernativas, y cuando le dio el nombre de Fe a su sucesivo periódico, todos los biógrafos afirman que aquel Fe significaba fe y falange, pero también fascismo, y como quiera que sea, en sus escritos y en sus discursos no faltan referencias positivas al fascismo, es más, son frecuentes y extremadamente claras. ¿Es necesario deducir que José Antonio fue un criptofascista o un fascista temeroso de realzar de lleno la propia fórmula política? No, absolutamente. El carácter de José Antonio, lo hemos visto, estaba dotado de un excesivo rigor formal y sustancial. No admitía, ni siquiera comprendía los compromisos. Detestaba la clandestinidad a tal punto que reprochó a Calvo Sotelo el no haber vuelto a España pronto a pecho descubierto después de la elección a diputado y en vez de ello haber esperado la amnistía política. Luego se vio cuánta razón tenía Calvo Sotelo en no exponerse de manera tan abierta. Así pues, ni el miedo, ni la prudencia, ni la hipocresía indujeron a José Antonio a no profesarse fascista y desmentir en algunas ocasiones muy duramente el serlo o no haberlo sido. Los dos motivos fundamentales fueron la guerra de las palabras, ya en curso en todas las partes del mundo, por iniciativa comunista y marxista, y la voluntad de autonomía histórica, política, programática y moral que animaba y en cierto modo caracterizaba a la Falange y por consiguiente a José Antonio. Esto Eso está yo creo definitivo. que algunos que han escrito sobre el fascismo, la Falange se lo tiene que hacer mirar, Claro. porque este es el heredero político del fascismo. Yo era una persona muy culta. Fíjate si eran cobardes. Sánchez Mazas estaba refugiado, no recuerdo si era en Francia o en Inglaterra, creo que era en Inglaterra, pero no quiero ser. Perdona, ¿has dicho Sánchez Castejón? No. El hecho es que José Antonio lo llamó, le echó la bronca y le obligó a venir aquí, a dar la cara. Fíjate el miedo que tenían. El miedo que tenía, no, es absurdo. Se nos va acabando el tiempo, vamos cerrando. Yo quisiera, de parte de los dos, bueno, aparte de agradeceros 1000 veces, ha sido magnífico. Yo creo que es una manera de aprender, porque hay que aprender para poder hablar y no hablar. No he escuchado dos tonterías. Yo quisiera una síntesis que me podáis hacer sobre todo lo que hemos tratado, de tal manera que quede, digamos, a modo de conclusión o de resumen. Adelante, Luis Alberto. Bueno, pues nada, decir que eso, que Falange y fascismo en absoluto se parecen en nada, que hay muchos puntos, sí, puntos que se pueden inspirar en ellos, que tampoco es eso, pero bueno, hay algunos puntos comunes, pero que nada tienen que ver con la doctrina verdadera de Falange. El dogmatismo falangista no tiene que ver nada en absoluto con lo que es el fascismo. Como creo que hemos tratado y creo que hemos demostrado claramente, ¿no? Ahora, que hay algunos puntos comunes, pues evidentemente que los hay, así lo reconoció Antonio, pero eso no quiere decir que se sea falangista, ni muchísimo menos. Yo puedo admirar a cualquiera. Vamos a ver, a mí personalmente, pues me gusta los desfiles, por decirlo de alguna manera, los desfiles de la época de Hilbert, ¿no? Soy por eso yo nazi, entonces, soy nacionalsocialista, porque me gustan los desfiles. Claro. O por el contrario, los que se ven en la Plaza Roja de Moscú, del Ejército Rojo. También soy comunista porque me gusta la marcialidad, ¿no? Sí. No tiene que ver nada en absoluto. Entonces, pues no. La cosa está muy clara y lo que debe de ocurrir es que, primero, los que intentan difamar, que se ahorren sus comentarios porque en absoluto lo hacen, y los que están más cerca del pensamiento de José Antonio, pues que lo analicen en conciencia y con tranquilidad y se darán cuenta de que están en un graso error. Yo creo que esa es el resumen más o menos de lo que se puede decir. Muy bien. Pepe, el tuyo. Bueno, yo simplemente decir que yo, con las personas que me he relacionado desde hace 50 y tantos años, conocí a muchos falangistas, camisas viejas, y sobre todo que combatieron en las banderas de Falange de la Guerra Civil, los batallones militares que fueron miles de hombres, ¿no? Ninguno de ellos se me identificó como fascista. Pero mi padre, que conoció a bastantes más,
porque recorría, pues durante 40 o 50 años estuvo recorriendo la mitad de España, donde triunfó el alzamiento del movimiento y que hablaba mucho con muchísimas personas en sus viajes comerciales, tampoco ninguno se identificó así. Por lo tanto, esto es un invento creado para ganar el relato, un relato político que es lo que, por ejemplo, lo que decía el fiscal del Estado, general del Estado hace una época, hace unos meses. Tenemos que defender el relato político, que es, ellos piensan que teniendo un relato y que ese relato se lo influyen a la gente, se lo impregnan a la gente, un relato político de cómo son y cómo es el contrario de malo, pues lógicamente tienen asegurado el futuro político. Claro. Y eso es lo que está ocurriendo en España. Yo además soy totalmente contrario de que una cosa especial como es la Falange se introduzca en un género del fascismo, que no es un números clausus, sino tendría que ser un número apertus en tal caso, ¿no? Y además no se puede confundir el género con la especie, de la misma manera que no confundimos, no le llamamos a los peces, a los peces el tiburón, le llamamos peces, y ahí están los tiburones, las sardinas, etcétera. Pues aquí lo que está pasando es que estamos llamando tiburón a la Falange, ¿no? Claro. Exactamente, porque interesa. Claro, efectivamente, sí es verdad, sí es verdad. Sobre todo para desprestigiarla. Claro. Y a todo el movimiento nacionalsocialista. Claro. Y es una persona que conste que no ha militado nunca en Falange España. Claro, nada. Ni en ningún partido político. A mí los partidos políticos no me gusta ninguno. Me gusta hablar de la política, pero no me gusta ningún partido político. Por cierto, Pepe, para Dime. termina la frase. Por una España mejor. Sí, viva España. Es que es para reír ya. Para no reír. Pues nada, aquí lo dejamos. Una maravilla, de verdad. Muchísimas gracias por vuestro saber, que es lo más importante, y por vuestra también amabilidad y simpatía. Y desde luego por todo lo que habéis transmitido, que yo creo que es esencial para muchísima gente, de verdad. Se os agradece y nada, seguimos en esta línea, seguimos en contacto y nos seguiremos viendo muchas veces más. Gracias Luis Alberto de la Guía Escobar, gracias José Piñeiro Maceiras y hasta otra. Un abrazo muy fuerte a los dos. A todos vosotros y a tus oyentes y televidentes. Un abrazo a todos. Un abrazo.